Hoy vamos a hablar de una de las batallas más increíbles y menos probables de la historia. Hablamos de Azincourt en 1415, un choque que sinceramente nunca debió pasar y una victoria que sobre el papel era imposible, pero contra todo pronóstico cambió las reglas de la guerra para siempre. Pero para entender de verdad lo que pasó en Azincourt, lo primero es situarse. Hay que imaginarse el escenario. Y ojo, no hablamos de un campo de batalla épico y glorioso, no. Hablamos de un auténtico lodazal empapado de lluvia y, sobre todo, de miedo. Y es que la localización lo fue todo. Estamos en el norte de Francia, en pleno octubre. Imaginen un campo recién arado, que después de días de lluvia torrencial se convierte literalmente en una trampa de barro. El propio terreno iba a ser el mejor aliado para unos y la peor pesadilla para los otros. Y aquí vemos el brutal desequilibrio. Por un lado tenemos a los franceses, 20.000 hombres, la flor y nata de la nobleza de toda Europa, con sus armaduras relucientes, una auténtica marea de acero y confianza. Y por el otro, los ingleses, apenas 6.000. Y no solo eso, estaban hambrientos, enfermos de disentería, completamente agotados, superados en número casi 4-1. Vamos, que parecía una victoria cantada para los franceses, ¿verdad? Entonces la gran pregunta es esa. ¿Cómo es posible que una banda de plebeyos desesperados y enfermos acabara destrozando a la caballería más temida de toda la cristiandad? La respuesta, como veremos, es compleja. No está solo en las armas, no. Está en la mentalidad, en la desesperación y en la pura y dura necesidad de sobrevivir. Y para empezar a encontrar esa respuesta, tenemos que fijarnos en el rey inglés Enrique V y su apuesta desesperada. Porque él no estaba allí por elección, no quería esa batalla, luchaba sencillamente por supervivencia. A ver, pongámonos en situación. La campaña de Enrique V en Francia había sido un desastre, un auténtico fracaso logístico. Sus hombres estaban diezmados por la disentería, rodeados y lo peor de todo, el camino de vuelta a casa hacia la seguridad del puerto de Calais estaba completamente bloqueado por ese gigantesco ejército francés. No había escapatoria, era literalmente luchar o morir, no había más opciones. Y aquí viene algo que me parece fascinante, el choque de mentalidades. Para los nobles franceses, la guerra era casi un deporte, una cosa de honor, una oportunidad de ganar gloria y, por supuesto, un montón de dinero con los rescates de los prisioneros nobles. Ya se estaban repartiendo el botín antes de empezar. Pero para los ingleses, para ellos era algo muy distinto. Era una lucha a vida o muerte. Se acabaron los códigos de caballería y el honor. Aquí solo valía ganar o ser aniquilados. Y con esas dos mentalidades tan opuestas, llegamos al corazón del asunto, al choque. Que no fue solo un choque de ejércitos, sino de tecnologías, de filosofías y hasta de clases sociales. El arco contra la armadura. Pensemos en la caballería pesada. El caballero medieval era el tanque de su época, una máquina de guerra imparable. Pero era mucho más que eso. Era un símbolo de linaje, de estatus, de riqueza. Representaba todo el orden feudal. Era, en definitiva, la encarnación del poder. Y frente a eso, ¿qué tenemos? El arco largo inglés. A primera vista, un simple palo de madera de tejo de 2 metros. Nada más. Pero en las manos correctas, era un arma de una letalidad terrorífica. Y esto es lo importante. Era el arma del plebeyo, el arma del pueblo. Un arma casi diseñada para derribar a esa élite acorazada. Claro, porque los que manejaban esos arcos no eran soldados cualquiera. ¿Qué va? Eran auténticos especialistas. Eran casi máquinas biológicas, entrenados desde que eran críos. De hecho, se han encontrado esqueletos de arqueros de la época y se ve cómo el esfuerzo constante les había deformado los hombros y la columna. Y sabían perfectamente lo que les esperaba si los capturaban. Los franceses les cortarían los 2 dedos con los que disparaban. Así que no luchaban solo por su rey, luchaban por su vida y por su modo de vida, por su propia identidad como guerreros. Y ahora, la cifra clave, la que lo cambia absolutamente todo. Cada uno de esos 5.000 arqueros podía disparar unas 10 flechas por minuto. 10. Echen cuentas, 50.000 flechas por minuto. 50.000. No era una batalla, era una tormenta de acero, una ejecución a escala industrial. Vale, ya tenemos los ingredientes. Por un lado, la arrogancia francesa, por otro, la desesperación inglesa y en medio, el barro y una nueva tecnología. Vamos a ver cómo esta mezcla explotó en el campo de batalla para crear un desastre de proporciones bíblicas. Lo que pasó a continuación fue una auténtica catástrofe para los franceses. Ansiosos por conseguir la gloria, cargaron a lo loco. ¿El problema? Sus caballos, con todo el peso de las armaduras, se quedaron clavados en el barro.
Se convirtieron en blancos estáticos, perfectos. Y fue entonces cuando los 5.000 arqueros ingleses desataron el infierno. Una lluvia de flechas. Los caballos que sobrevivían, heridos y enloquecidos por el pánico, daban media vuelta y arrollaban a su propia infantería que intentaba avanzar detrás. Un caos absoluto. Sí, un matadero de lujo. La verdad es que la frase es brutal, pero lo resume a la perfección. Toda la flor y nata de la nobleza francesa, con esas armaduras que costaban una fortuna, masacrada sin piedad en el fango. El campo de honor se convirtió, de repente, en un simple matadero para la aristocracia. Y las consecuencias de lo que pasó en apenas unas horas de lucha, bueno, iban a resonar durante siglos. Aquel día se marcó el principio del fin para toda una era en el arte de la guerra. El resultado final fue sencillamente impactante. La élite de toda una nación aniquilada en una sola mañana. El orden social, el que había regido Europa durante siglos, se invirtió por completo en ese campo de barro. Allí estaban los cuerpos de duques, condes y barones amontonados a los pies de unos campesinos ingleses y galeses. Y si miramos los números, la cosa es todavía más clara. Se estima que los franceses tuvieron hasta 10.000 bajas, entre ellas gran parte de su más alta nobleza. ¿Y los ingleses? Unos 400, quizá menos. Es que esto no fue una victoria, no. Fue una masacre, una aniquilación en toda regla. Así que, al final, la gran lección de Azincourt es esta. La batalla destrozó un mito, el mito del caballero invencible. Demostró que un plebeyo, con un trozo de madera y años de entrenamiento, podía matar a un noble cubierto de acero. Que la tecnología, la táctica y la disciplina de un ejército de gente común podían superar el valor individual y el estatus social. Se acabó. La era del caballero como rey absoluto del campo de batalla había llegado a su fin. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final, una que sigue muy vigente hoy en día, en plena era de drones y de guerra digital. ¿Qué valor tiene el coraje individual, cuando la tecnología parece ser la que decide quién gana y quién pierde? La lección de Azincourt, quizás, no es que el valor ya no importe, ni mucho menos, sino que nos recuerda algo fundamental. La naturaleza de la guerra, sus herramientas y sus reglas están en constante cambio.